¿Qué tal, jóvenes? Volvemos a encontrarnos esta vez por las clases grabadas, nos toca esta semana. Empezamos ya lo que es el cuarto bimestre y último del año, sorprendentemente. El día de hoy vamos a seguir con la literatura española y vamos a hablar de una época o una etapa muy importante para este país, ya para esta literatura, la cual nosotros venimos estudiando pues todo el año, ¿no? Quien les habla es el profesor Brian, estamos en literatura española y el tema del día de hoy es la generación del 98. Cuando hablamos de generación del 98, hay que especificar que 98 significa el año 1898, ¿ok? Ya faltando poquito para empezar el siglo XX. Entonces, estamos hablando del año 1898. Y cuando hablamos de generación, hablamos de un grupo de escritores, de un grupo de personas dedicados a la literatura, que tienen ciertas características que nos hace pensar que es una generación, que lo vamos a ver, pues, precisamente en este momento, ¿ok? Esta es la primera clase del cuarto trimestre y están los datos. Entonces, empezamos. Aquí hay una pregunta que dice, o en realidad hay varias, ¿no? La generación del 98, ¿qué, quiénes, por qué, dónde, cuándo, cómo? Y hay cuatro importantes ítems que dice, ¿qué es la generación del 98? ¿Cuál es el origen de esta generación? ¿Qué temas tiene esta generación? ¿Y qué autores y obras hay? ¿No? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Al costado hay un cuadro donde especifica todo esto. Cuando nosotros hablamos de generación del 98 o específicamente de generación literaria, para que exista una generación de literaria, o sea, un grupo de escritores, debe cumplirse estas características que están acá, ¿no? Primero, una generación literaria es un grupo de escritores, ¿ok? Es un grupo de escritores, no es uno, no es dos, sino es un grupo. Lo segundo es que este grupo de escritores, para que sea una generación literaria, este grupo de escritores deben nacer en fechas cercanas. O sea, uno no debe ser tan mayor que el otro o estar alejado de sus fechas de nacimiento. Lo tercero, para que exista una generación literaria, es que este grupo de escritores debe ser movido o tocado por un acontecimiento histórico que los agrupa, los engloba, o que de una u otra manera ha llegado pues a ellos, ¿ok? Tiene que haber un motivo o un acontecimiento histórico. Otra característica de una generación literaria es que se enfrentan a unos mismos problemas, o sea, si bien pasan por un acontecimiento que los ha marcado como generación, también este grupo de escritores va a enfrentarse a los mismos problemas por haber nacido en fechas cercanas, ¿no? Y lo último, para que sea esta generación literaria, debe tener una misma reacción o una semejante reacción ante el problema que va a enfrentar, ¿no? Ahora, dice acá, un grupo de escritores, sus principales componentes de esta generación van a ser Miguel de Unamuno, van a ser Valle Inclán, Pío Baroja, Sorín y Antonio Machado, ¿ok? Todos estos van a nacer entre los años 1864 y 1875. El acontecimiento histórico que engloba, enmarca esta generación del 98, va a ser pues que los 9 es la decadencia española y el desastre de 1898. Es decir, que en España pasa un desastre llamado el desastre del 88, del 98, perdón, ¿ok? Y España sufre una decadencia económica tremenda a, a buena costa de que perdió en América, perdió todas sus colonias o la gran mayoría de sus colonias, ¿no? Sabemos que los países en América comenzaron a independizarse, por lo tanto, pues España perdió todas sus colonias, ¿no? O sea, entonces, eso es un acontecimiento histórico. Ahora, ¿qué problemas enfrentan esta generación? Enfrenta la imagen lamentable que presenta España y que ha caído en la apatía y en el desinterés total por lo que es España, el levantamiento económico, la mejora, la crisis, todo eso. Entonces, todos esos problemas afrontan esta generación y ellos analizan los males de España e intentan proponer soluciones. Ahí está la reacción semejante.
¿ok? Aquí tenemos un esquema muy interesante que nos va a graficar todo lo que anteriormente hemos mencionado, ¿no? La generación del 98, pues, va a proponer, va a escribir sobre específicamente, o mejor dicho, va a sobresalir tanto en ensayo como en novela, ¿ya? Te hemos graficado que el grupo de escritores tienen en común fechas de nacimiento, mismo acontecimiento, misma reacción, ¿ok? Este es un resumen, se podría decir, esquematizado de lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Los autores, usted ya lo ha visto, acá lo están nuevamente mencionando: Namuno, Pío Baroja, Sorín, Valle Inclán, que es Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, ¿ya? Este es un esquema resumen, se podría decir. Los temas, sus temas son, estos temas los vamos a ver ahora mismo, ¿no? Los temas: problemas de España, modernización de España, paisajes y tierras de España, reflexión profunda y análisis de la historia de España, ¿no? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Aquí nos plantea que los temas van a ser los problemas de España. Cuando nosotros hablamos de problemas de España, hablamos de la crisis, del desinterés español y del bajón económico que en ese entonces y la crisis económica que había en España, ¿no? Entonces, esos eran los temas de las novelas, esos eran los temas para los ensayos. El deseo de modernización de España y el análisis de la historia de España. Cuando uno va leyendo, pues, eh, cualquier cuento o cualquier novela o fábula que se escribió en esta época por estos escritores mencionados, va a poder, pues, ver que de una u otra manera se conoce la historia o parte de la historia de España, así como se muestra sus valores, así como se muestra su cultura, así como se muestra sus paisajes, específicamente Castilla. Esta es una pregunta inclusive de examen de admisión. ¿Cuál es la ciudad o el lugar de España que representa a la generación del 98? Entonces es Castilla. Castilla va a convertirse en el símbolo de la nación de España. Por lo tanto, va a convertirse también en símbolo de esta generación del 98. ¿Ya? Otro tema son las reflexiones profundas sobre el sentido verdadero de la vida y sobre la religión. Los representantes hemos mencionado. El primero es Miguel de Unamuno. Él es el primero de esta generación, ¿ya? Él es un catedrático, poeta, ensayista, dramaturgo, novelista, ¿ya? Su obra se va a caracterizar por la honda reflexión filosófica del existencialismo, es decir, poner en duda todo aquello que existe, el sentido de la vida, el sentido de la vida humana, la existencia de Dios, el por qué y de dónde venimos y para qué vivimos, cosas de esas maneras, ¿no? Otro tema era la preocupación por España, ¿no? Sus obras principales de Miguel de Unamuno, sus obras principales pues son del sentimiento trágico de la vida, la agonía del cristianismo. Las novelas, La tía Tula, San Manuel Bueno, Mártir y Niebla, tanto en ensayo como en novelas. Entonces, el primer representante de la generación del 98 de este grupo de escritores vamos a poner como Miguel de Unamuno. Los otros dos van a ser José Martínez Ruiz, conocido mayormente con el seudónimo de Azorín, ¿ok? Azorín pues también escribió ensayos, también escribió novelas, artículos y críticas literarias. Era un hombre muy reflexivo en cuanto se trataba de escribir. Su obra principalmente, sus obras se van a caracterizar por dos asuntos principales, porque él proponía y daba una gran descripción, ya grandes descripciones y sensaciones con respecto a las novelas. Su gusto refinado por los detalles y las palabras. Era un hombre muy culto y trataba de hacer, en cuanto a la forma, trataba de hacerlo muy bien. Los temas que normalmente tocaba era la evocación de los hombres y las tierras de España. Él mostraba bastantes paisajes de España, descripciones tremendas, por eso dice que daba gran importancia a las descripciones y a las sensaciones cuando uno describía y mostraba cómo era el paisaje español. Sus obras, vamos a mencionar aquí Castilla, La voluntad y las confesiones de un pequeño filósofo. El otro es Pío Baroja. Pío Baroja, con la gran diferencia de que él es médico, no solamente novelista, no solamente escritor, ya, y su obra ya emplea pues una visión diferente, ¿no? Él tiene una visión pesimista sobre lo que está observando de España. Sus novelas ambientadas tienen pues la tierra vasca, Madrid, pobre de la época, ¿no? Su estilo va a ser ágil, vivo, o sea, cualquier persona que lee lo puede entender,
utiliza bastante los diálogos y las descripciones de los ambientes, pero de manera real. Él describía a España en cuanto a sus paisajes de manera muy real. Sus obras, La Busca, El Árbol de la Ciencia, Sacalaín, El Aventurero. Y tenemos los dos últimos y quizás los más importantes. Ramón María del Valle-Inclán, ¿ya? Más conocido como Ramón Jiménez, eh, perdón, Ramón María, escritor original e inconformista, ¿ya? Él va a ser poeta, novelista y por supuesto que como la gran mayoría de este grupo va a ser ensayista y dramaturgo. Renovador del teatro español y creador del esperpento. O sea, cuando nos referimos a renovador del teatro español es que él va a modernizar el teatro dentro de su país, ¿no? Dentro de España, agregándole pues lo que en aquel entonces ya estaba de moda, los actos, darle mayor diálogo, etcétera. Su obra se va a caracterizar porque da una visión, su visión, mejor dicho, de la realidad es muy dura y a veces descarnada, es decir, ya mostraba de manera muy exagerada, se podría decir, lo que es la crítica y la crisis que había en España, ¿no? Critica la hipocresía de la sociedad y de la moral tradicional y católica. Sus personajes son marginales de toda clase. Marginales nos referimos a lo más bajo que podría haber en una sociedad. Sus obras más conocidas, Luces de Bohemia, Divinas Palabras, Las Sonatas y Tirano Banderas, ¿ya? Que es antecedente de la narrativa hispanoamericana. Pasamos al hombre más importante de esta generación. Repito, el hombre más importante de esta generación del 98 va a ser Antonio Machado. Antonio Machado es un profesor de francés, poeta, ensayista y dramaturgo. Su obra se va a iniciar dentro de una corriente modernista que poco a poco va a ir moldeando pues, a otras visiones, a otras formas de hacer literatura. Adopta un tono profundo, reflexivo y austero. Su obra se va a caracterizar específicamente por el uso constante de símbolos, ¿ya? Como el camino de la vida, el agua, el paisaje castellano, etc. Y tiene un tono melancólico o un tono de nostalgia. Sus obras, la primera, Soledades, Galerías y otros poemas, es una obra magnífica, su poema magnífico, y Campos de Castilla. Voy a pasar a leer dos poemas de Soledades, Galerías y otros poemas, ¿ok? Perdón, un poema. Este libro, ¿no? Por ejemplo, el simbolismo que trata sobre este libro es el sueño, la tarde, la fuente, el agua. Se va a emplear estos símbolos para intentar, pues, explicar muchas cosas. Machado intenta sugerir a través de la simbología del paisaje que hemos enumerado, las más profundas e intensas sensaciones que él observa, esto que va contando. Aunque no es difícil encontrar algunos rasgos modernistas en el ritmo, la métrica, la poesía, Soledad tiene como tema principal la búsqueda de sí mismo en el tiempo, en el amor, en la muerte, en el sueño o en un impreciso, o en un Dios impreciso. Vamos a pasar a leer un poema llamado Galerías, el poema de Antonio Machado que dice la siguiente manera. Yo he visto mi alma en sueños, en el etéreo espacio, donde los mundos giran, un astro loco, un raudo cometa con los rojos cabellos incendiados. Yo he visto mi alma en sueños, cual río plateado de risas, ondas lentas, que fluyen dormitando. Yo he visto mi alma en sueños, como un estrecho y largo corredor tenebroso de fondo iluminado. ¿Acaso mi alma tenga risueña luz de campo y sus aromas lleguen de allá del fondo claro? Yo he visto mi alma en sueños, en un desierto llano, un árbol seco y roto hacia el camino blanco. Ahora, si nosotros tuviéramos que analizar este poema que acabo de leer con respecto a lo que dice al costado de la simbología en cuanto al paisaje, podemos ver que abundantemente Antonio Machado utiliza la simbología de paisaje, ¿no? Por eso vemos acá cuando habla de una risueña luz del campo, de los aromas, del fondo claro, del desierto, del árbol seco, ¿no? Entonces podemos ver constantemente estos elementos, ¿no? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. No te olvides, hemos hablado el día de hoy de la generación del 98, qué es lo que hace a una generación literaria, quiénes son los representantes de esta generación, y con eso estamos terminando. Te estoy dejando una pequeña práctica en la plataforma de 3 preguntas, espero que lo respondas. Eso sería todo por el día de hoy y nos estamos encontrando
la próxima clase con las clases en vivo, ¿no? Nos vemos. Chao.